Fariña, hemos dicho que íbamos a hablar de Fariña. Es verdad, estamos aquí enredados con... Es que además se han cumplido 10 años de ese libro, que es increíble, ¿no? O sea, y de El narco gallego, que tú conoces probablemente mejor que nadie, aunque hay muy buenos periodistas gallegos que han hecho también trabajos fantásticos. Y Fariña es un libro que, como decíamos antes, va muy bien cuando sale, porque es verdad que para un libro de no ficción vender creo que 40.000 ejemplares es muchísimo en España. En España es mucho, sí. Muchísimo. Pero donde pega el pelotazo es cuando alguien que se siente maltratado por ti en el libro te denuncia y a un juez se le ocurre, juez o jueza ya, ¿no? Una jueza. Era jueza. De Collado Villalba. De Collado Villalba se le ocurre secuestrar el libro, que es algo que yo creo, no sé si había precedentes desde los tiempos de Franco de secuestrar un libro, o sea, decir, no lo podéis leer, ¿no? Fíjate que como medida cautelar, porque fue una medida cautelar, vamos a prohibir el libro hasta que haya sentencia, no había precedente. No había precedente, ¿no? No. Y yo recuerdo mucho el momento, yo no conocía a los amigos de Libros del Cao entonces, ¿no? Pero enseguida en Twitter pues empecé a defenderte y a defender el derecho a publicar ese libro, que además es una denuncia del narcotráfico en Galicia y es un libro estupendo que os recomiendo muchísimo. Y eso es verdad que hace que el libro todavía, bueno, el efecto Streisand, ¿no? Que dicen, o sea, basta que te prohíban el libro para que todo el mundo lo quiera, ¿no? Pero tú no lo pasaste bien. No, no fue un buen trago. Es verdad que inevitablemente, como tú dices, generó una tensión de pronto. Fariña sale en septiembre de 2015. Tiene ese periplo de 2 años y medio en los que funciona muy bien, coge una ola que en esa época era la serie Narcos en Netflix, estaba ahí algo de Pablo Escobar, de repente unos años como que se puso súper de moda otra vez eso, entonces de repente apareció ahí Fariña y cogió esa ola y le fue muy bien, vendimos un montón de libros. Enseguida Bambú compró los derechos de la serie, Antena 3 anunció el estreno, todo era como alimentando una cosa que superaba con creces cualquier expectativa que tenían Libros del Cao y yo, por supuesto. Además, Libros del Cao ahora es una editorial seria y respetable. Bueno, los que la conocemos por dentro siguen siendo unos hippies. Siguen siendo un poco hippies y sus fiestas son conocidas y tienen que volver, por cierto. Es verdad. Pero sí, pero entonces era todo mucho más pequeño. Claro. Es que éramos 4 amigos ahí afrontando pues una cosa que era enorme, gigantesca y maravillosa. Y ya por el camino nos habían llegado algunas demandas, pero bueno, siempre al amparo de la libertad de expresión, tal, bueno, tú lo sabes, todos los reporteros que andamos metiendo dedos en llagas te andan intimidando desde los juzgados constantemente, ¿no? Entonces, pues nuestra sorpresa llegó cuando una de esas demandas vemos que la Fiscalía solicita la medida cautelar de prohibir el libro mientras no haya una sentencia en firme. Esto ya nos deja muy, muy mosqueados, porque es una medida muy excesiva. Hombre, pues oye, dicta sentencia, pero ¿cómo vas mientras tanto a prohibir un libro? Y a los pocos días, me acuerdo que me llama Alberto, de Libros del Cao, y me dice, oye tío, que han secuestrado el libro. Yo estaba en la redacción del País, era año 2018, febrero de 2018. Y entonces, fíjate, para hacernos una idea, que mi respuesta fue... ¿Cómo que secuestrado el libro? ¿Qué significa eso? Claro, se secuestran personas, no libros. ¿Qué significa secuestrar un libro? Entonces me dijo, bueno, pues va a estar prohibido. Yo, ¿pero prohibido qué? ¿Que va a ir la policía a las librerías? Sí. Y entonces el libro se prohibió y de febrero a junio estuvo prohibido. Si una librería tenía eso, podía ir la policía y sacar el libro de la librería. Porque creo que algunos lo vendían clandestinamente, ¿no? Sí, ¿no? Bajo cuerda. Lo cierto es que los libreros se portaron increíble porque justo antes de que entrase en vigor la prohibición, la distribuidora metió una distribución. No hemos contado quién te demanda y por qué. Sí, aparte es que es tontísimo esto. Es que
es que es más Sí, sí. ridículo aún. Pues es un exalcalde de un pueblo de Galicia que fue procesado por narcotráfico y tal cual te lo estoy diciendo yo ahora, lo cuento en el libro. Un exalcalde de un pueblo de Galicia que fue procesado. Fíjate que ni le estoy diciendo condenado ni que era narcotraficante, estoy diciendo que fue procesado. Contaste lo que pasó. Esto es un hecho público y notorio. Tanto es tan absurdo todo. Esto estaba contado en un pie de página del libro, ni siquiera. Bueno, pues tanto es así que la sentencia, por supuesto, nos absolvió de todo. Dijeron que era absurdo, dijeron que no tenía ni pies ni cabeza, revocaron eso. Yo de la jueza nunca volví a saber nada. A mí me parece una chapuza judicial que no tiene ni pies ni cabeza, pero es verdad lo que tú dices, que cuando se hizo pública la prohibición del libro, aquello fue como una ola que nos cayó en la cabeza absolutamente, porque desde ese momento perdimos el control de Fariña. Fariña pasó a ser una herramienta política, mediática, se convirtió partidos políticos que nos pedían el libro para levantarlo en el Parlamento y acusar al entonces gobierno del PP de censura. A mí me llamaban constantemente, era la época de efervescencia del procés de Cataluña, me llamaban de Cataluña para que utilizara Fariña como bandera contra el Estado opresor español. Un batiburrillo aquello, que entonces tomamos una decisión que creo que fue muy acertada, tanto Libros del Cao como yo, de apartarnos de todo aquello. Porque encima el denunciante, Alfredo Bea Gondar, empezó a hacer un show, dando entrevistas, yendo a programas, y allí eso era muy fácil que se acabase convirtiendo en un pequeño circo, por lo tanto nos apartamos, y en ese retiro de silencio, de ver que esperar a que se arreglaran las cosas, pues la gente te decía, no, esto es una campaña de marketing inmejorable. Y yo, bueno, no lo discuto, pero como periodista, que un trabajo que me ha costado tantísimo, que le hemos puesto tanto empeño y tanto cariño, lo prohíban, esté prohibido, durante meses el libro prohibido, se estrena la serie El libro prohibido, la feria del libro y el libro prohibido. Un disparate todo. A mí me provocó un enfado y un desasosiego importante. Claro. Pues hay una cosa, yo no sé si te lo he contado, pero una de las claves de que yo publicara El Director en Libros del Cao fue precisamente la defensa que la editorial hizo de tu libro. Porque hubo un momento que tenía una oferta importante de otra editorial, Libros del Cao, aunque tú dices que son ya una editorial seria, tampoco en ese momento... No lo digo en serio. Tampoco me podían ofrecer un adelanto muy grande, pero para mí, siendo mucho mayor la oferta económica del otro lado, bueno, yo barajaba muchas razones, pero una de ellas... Eso, joder, cómo han defendido el libro de Nacho, dando el callo, y digo, como el director también va a tener problemas. Y te voy a decir una cosa que nunca he dicho en público. Libros del Cao y yo nos sentimos muy solos con respecto a las demás editoriales de España. Creo que no estuvieron a la altura, y lo digo en serio, creo no hubo que ninguna reacción. No hubo reacción por parte del resto de editoriales. Se celebró la Feria del Libro en la más absoluta normalidad. Y había un libro prohibido. Vale. Y a mí me daba pudor levantar la voz en ese momento. Porque yo decía, bueno, ya tampoco soy tan importante. Pero mira, ahora que ha pasado el tiempo, ya no por mí ni por el libro, me parece increíble que transcurriese la Feria del Libro y esos meses en la más absoluta normalidad después de que un libro fuese prohibido. Y yo eché de menos, muchísimo más apoyo de las demás editoriales, algún gesto, claro, aunque fuera además, si te pasa simbólico. Eso, hoy te pasa a ti, hoy le pasa a Libros del Cao, le pasa a Fariña y mañana le pasa a otro. O sea, por supuesto. O nos defendemos o... Y yo creo que sí, que ahí hubo un debe, así como el gremio de los libreros, la verdad es que fue genial y fueron súper contundentes, estuvieron a nuestro lado, alzaron la voz. El mundo editorial parece que fue un poco tibio. Yo estoy contigo, ¿no? Hay mucha cobardía en el mundo editorial y sin embargo yo en los libreros también encontré muchísimo apoyo siempre. O sea que yo creo que ahí tenemos, y por eso a todos, comprad libros en las librerías. O sea, eso es. Imaginaos los barrios sin las librerías. Serían sitios mucho peores. O sea que yo creo que hay que apoyarlas, aunque sea muy cómodo, ¿no? Comprarlo en Amazon. Correcto. Más importante de lo que parece, ¿eh? No, hombre, o sea, es que si no, ya digo que los barrios sin librerías, ¿para qué? Para que nos pongan una casa de apuestas de juego. Yo creo que hay que apoyarlas.